Cuando una mirada se vuelve un encuentro. Cuando un beso una promesa. Cuando sentimos que lo que nos une a otra persona es para siempre. Hay historias de amor que son fieles a ese sentimiento. Historias de un compromiso y de una celebración. Por donde pasa el amor. Historias para toda la vida. El amor está en todos los rincones de la provincia. Nogolí, Fortín el Patria, Luján, El Volcán, San Martín. Y nosotros le tocamos la puerta. Olga Gladys Ortiz y Manuel Alejandro Longar nos invitan a revivir los momentos más emocionantes de su vida juntos. Por donde pasa el amor, la forma en la que amamos los puntanos. Yo me llamo Olga Gladys Ortiz, he nacido acá en San Martín, tengo 64 años, mi cumpleaños es el 24 de abril del 51 y bueno, viví siempre acá en mi pueblo. Bueno, después a la edad de 22 años me casé, fue el primer amor de mi vida que conocí. Bueno, mi nombre es Manuel Alejandro Longar. Tengo 70 años, soy nacido en Quines y los vinimos a un campito acá cerca de San Martín porque mi abuelo era de acá de San Martín y mi abuelo falleció y a mi papá le entregaron una mina acá en un campo y una mina que se llama Santa Rita. Acá. Y bueno, yo tenía 14 años cuando los vinimos ahí al campo. En campo y mina era forjado Manuel, del centro y la avenida, Olga. Escondidos entre los recovecos del pueblo, se enamoraron, amadrinados por la siesta, esa siesta cómplice que amedrentaba a los vigías y despejaba alguna esquina desolada para que los jóvenes pudieran conocerse. Íbamos a la casa, o sea, y el padre de él trabajaba también allá en la Noria, empezó a trabajar. Así que lo habíamos hecho amigos y yo iba siempre a la casa de ella. Pero no sabía nada que andábamos de novio. Después del tiempo, sí, bueno, se fueron dando cuenta. Sí. Y bueno, y así fue. Por ahí había, viste, problemitas, pero bueno, se solucionaban. Como yo lo quería tanto a él y se ve que él a mí también, entonces nos arreglábamos. Un tiempo los peleábamos bastante tiempo, o sea, mucho tiempo. Yo me fui a trabajar a Córdoba, después me fui a Mendoza y nada, ¿viste? Pasaron como 2 o 3 meses. Y después vine yo de Mendoza y me había sentado en la plaza, charlaba con otros muchachos y un hermano mío. Y yo creo que al otro día había baile. Entonces ella le dijo a un hermano mío que había baile, que viniera, no sé cómo es el asunto. Y bueno, y vine yo al baile. Así que ahí los arreglamos de vuelta. Pero ya habíamos andado peleados como 3 o 4 meses. Y antes no había teléfono, no había nada. Sí. Y yo ese día que él llegó, mira lo que es, ¿no? ¿Viste la plaza? Está el club para este lado, yo trabajaba al lado, que ahí era la usina antes. Yo trabajaba ahí en la casa de familia. Siempre salía hacia dar una mirada que daba para atrás la casa, al portón, al zaguán, es decir, y salgo y miraba yo. Para el lado de la iglesia había un banco de la plaza. Entonces lo primero que lo veo es a él. ¡Qué alegría de mi vida!, decía yo. Entonces comenzó una aventura para la novia. Luego de casarse se mudaron juntos, lejos del centro. Sin comodidades, debieron sortear algunos sacrificios para continuar aquella historia de amor recién comenzada. Al principio, cuando recién nos casamos, por ahí había, viste, diferencia. Yo era más joven, yo digo, vivía en el centro del pueblo. Claro. Fui allá a la otra casa, no teníamos luz eléctrica, agua potable. Había poquitas, 2 o 3 casas, no estaban los barrios, extrañaba, tenía un miedo a la noche terrible, porque él por ahí le tocaba turno de noche, ¿viste? Pero bueno, yo
tenía el apoyo de mi hermanita que me acompañaba y de un primo mío, de uno chiquito también. Pero yo, hora que se hacía la tarde, no salía afuera, tenía un miedo terrible. Date cuenta, acostumbrada al lado de la plaza ahí. Claro, y allá era, o sea, no había casa, era desolado. En cambio ahora se ha hecho todo, muchos barrios para allá. Sí, y antes no, había 2 o 3 casas nomás allá. Sí. Y sí, no había luz, no había agua corriente, nada de eso. Claro. Teníamos una bomba, un pozo. Empecé a adaptar de a poco y viste con el problema de mi mamá que estaba enferma en Buenos Aires, yo venía a mi casa porque tenía que darle una vueltita a mi abuela, mi papá salía a trabajar y así ya me fui adaptando. Y bueno, y hacía todo para que mi hermanita no viera lo que yo sufría ya, aparte muy pegota mi mamá, yo nunca me fui afuera a trabajar porque no me acostumbraba, no conocía ni Concarán, nunca salí, era muy mamera como quien dice, ¿viste? Y bueno, y así me fui adaptando, ya después ya nació Karina, cuando falleció mi mamá ya estaba Karina bebita, no la conoció ella, y ya bueno, ya me asenté. Ya dije, bueno, tengo que cambiar de idea. Antes que, bueno, pensaba yo, qué lindo a la tarde salir a la vereda, sentarme, conversar con mis hermanas. Somos 5, éramos 5, una ya falleció. Y viste, era otro ritmo, de golpe. Y bueno, y así me fui adaptando y después ya nació Karina, ya fue distinto. Ya tenía más obligación a estar en la casa y así. El día en que celebraron el matrimonio, cada trabajador del dique acompañó a la pareja en el inicio del hogar. Oficiaron una vaquita a escondidas donde juntarles unos pesos para que pudieran irse de luna de miel. Yo trabajaba en el dique, y bueno, o sea, yo empecé a trabajar en el dique, era soltero, pasó 6 meses, nos casamos y ahí invitamos a todos los compañeros míos, invité de ahí del dique, que había mucha gente en ese tiempo. Y bueno, y en el casamiento me trajeron ellos de regalo un sobre así con plata. Y bueno, y con eso los fuimos de luna de miel. Y los patrones de ellos fueron los remiseros. Los remiseros y fueron los padrinos ellos. También. Ellos fueron los padrinos, patrones de ellos. Y bueno, y cuando en el embarazo yo trabajaba en el dique y venía todas las tardes. O sea, me iba a la mañana y veces que tenía turno a la noche y estaba toda la noche para allá. Y después después que salí del dique, antes que se terminara el dique, dejé de trabajar en el dique. Y pusimos un barcito. Y ahí compramos una heladera, porque nosotros no teníamos ni heladera. Ahí cuando puse el bar, le compré a la heladera así en cuotas. Y ahí tuvimos heladera, porque nosotros antes, o sea, decíamos, pon esto en la heladera, pero así en joda, porque realmente pensábamos que nunca íbamos a tener una heladera. De a poco, el esfuerzo fue dando sus frutos. Desde el vientre de su madre, Raúl traía entre las pequeñas manitas de crío el bienestar que merecían. En la municipalidad trabajaba una hermana mía, la mayor. Sí. Entonces, por medio de ella y el intendente que había, lo hicieron ocupar en dirección del agua, que a media cuadra queda la planta de agua potable. Claro, sí. Ahí ya, yo mientras tanto estaba embarazada ya de Raúlito. Y ya fue distinta la vida. Teníamos mutual, él tenía un sueldo fijo. Y sí, fue todo muy difícil, fue como te digo, con mucho sacrificio. Sí. Y bueno, y de ahí sí, como dice ella, entré yo a trabajar en dirección del agua y ya quedaba, o sea, a media cuadra de mi casa. Y éramos 2 personas que trabajábamos ahí, hacíamos turnos. Por ejemplo, una semana trabajaba uno y otra semana trabajaba el otro. Entonces yo ya tenía una semana libre y hacía trabajitos así de plomero, de todas esas cosas acá en el pueblo.
ya empezamos a mejorar la situación, ¿viste? Yo, por ejemplo, siempre me gustó hacer cosas así, que empecé a hacer pastelitos, ¿viste? Y lo mandaba a Raulito con mi hija, pero la que más trabajó en eso fue Lucy con Raulito, a vender pasteles. Todavía tengo el recuerdo, el tachito de helado, que ahí les ponía pastelitos caseros y salían a vender. Entonces, con eso yo ayudaba más a que no se sintiera el gasto de los útiles de mi hermana, que ya estaba en grado más alto. Yo siempre colaboraba con eso, porque otra tarea nunca fui empleada, nada, ¿viste? No trabajé en ninguna cosa. Entonces yo siempre, todos los días, ya tenía ya para comprar no tan solo los útiles de ella, sino que también para cualquier otra cosa que hacía falta. Un buen septiembre floreció la primavera con un nuevo emprendimiento. Un buen día le digo a mi marido, mira, le digo, ¿sabés qué escuché? Que un señor vende una máquina, como antes se hacía soda casera. Era en un septiembre, pero no me acuerdo de qué año. Le digo, ¿por qué no vamos, hablemos? Le digo, quizás eso puede... Empezamos con otro rubro. Fuimos, que re contentos nosotros, los chicos, al momento hicimos trato y nos explicaron cómo. Vendíamos soda, ya pudimos comprar ya, teníamos un auto verdecito, no sé, un Chevrolet. Un Chevrolet. Sí. Entonces ahí se vendía soda, se llevaba, empezábamos a comprar vino en Damajuana, jugo en Damajuana. Y salía del reparto, todo el pueblo. Todo el pueblo. Y le dejaba, por ejemplo, a la gente soda, jugo, que se vendía el jugo en Damajuana, el jugo Daddy, sí. Y vino. Y le dejaba a la gente, o sea, anotados. Y me pagaban después cuando ellos cobraban, qué sé yo, entonces. Y así empezamos con el negocio. Empezamos con el negocio. Sí, con la soda. Después la idea de Lucy fue que le encantaba un kiosco. Bueno, justo una habitación tenía una ventana para el lado de la calle. Le pusimos un kiosco ventana. Empezamos así de a poquito, cuando quisimos ver teníamos varias cositas. Y también así, ya después ya se vendían muchas cosas de cereales, ya compramos una camioneta. Pero antes de eso ya empezamos a vender combustible, como te decía hace un rato. Ahí en la panadería que hay acá había un surtidor de esos que se manejaba antes así, ¿viste? Esos surtidores viejos. Y bueno, y él dejó de vender nafta, el señor este. Y después, como te digo, que los vinimos acá, compramos acá en la orilla, acá en la avenida, para vender combustible. Y bueno, vendimos cualquier cantidad de combustible y ahí, gracias a Dios, lo fue bien, qué sé yo.